Les doy un saludo a todos, espero que se encuentren muy bien. Iniciamos nuestro curso de matemáticas para el grado 10º y 11. En primer lugar, hay que tener en cuenta que las áreas específicas que vamos a cursar, que vamos a comprender, son las áreas de trigonometría y cálculo. Vamos a definir entonces en qué consiste la trigonometría, que sería entonces la primera parte de nuestro curso. La trigonometría se define como el área de las matemáticas que estudia las relaciones existentes entre todas las medidas de los lados y ángulos de un triángulo. Entonces, teniendo en cuenta esta definición, pues ya sabemos que vamos a usar los triángulos para establecer medidas, para conocer medidas de diferentes lugares, ¿cierto? Y haremos entonces diferentes aplicaciones, comprenderemos diversos ejercicios relacionados empleando triángulos. Los triángulos que conocemos nosotros, que quizá hemos comprendido y hemos estudiado en algún momento de nuestra vida, se pueden clasificar según sus lados. Tenemos entonces el triángulo equilátero, el cual contiene todos los lados iguales. Tenemos también el triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales. El triángulo escaleno, que tiene el valor de todos sus lados diferentes, así como lo pueden observar ustedes. Esta figura, el triángulo, también se puede clasificar de diferentes maneras. Entonces tenemos el acutángulo, que cuenta con ángulos menores a 90 grados. El triángulo rectángulo, que tiene un ángulo igual a 90 grados. Y el triángulo obtusángulo, que tiene ángulos mayores o un ángulo mayor a 90 grados. Entonces de esa manera pues también podemos clasificar nuestros triángulos. Para empezar entonces con el aprendizaje de la trigonometría, debemos de reconocer una fórmula o una ecuación bien importante denominada el teorema de Pitágoras, la cual es usada para conocer uno de los lados de un triángulo rectángulo. Esta fórmula, esta ecuación, se usa exclusivamente para conocer los valores de un triángulo rectángulo, es decir, aquella figura, aquel triángulo que se caracteriza por tener un ángulo de 90 grados. En el ejemplo que estamos presentando aquí, que lo voy a señalar, tenemos un triángulo con las siguientes medidas. Entonces, primero, también es importante reconocer el nombre de las partes de nuestro triángulo rectángulo. Entonces, en la primera figura, en la figura de la izquierda, vemos que ese triángulo rectángulo, que tiene un ángulo de 90 grados, se caracteriza por contar con un cateto opuesto, ¿listo? Una línea vertical y un cateto adyacente, que es esa línea horizontal. Dependiendo del problema, dependiendo del contexto, también estableceremos pues la ubicación de esos respectivos catetos. También encontraremos la hipotenusa, que es esa línea diagonal pues que acaba de formar el triángulo y que cierra pues o une los dos catetos. Ahora bien, ya teniendo presente los nombres de nuestro triángulo rectángulo, de cada uno de sus lados, entonces observaremos cuidadosamente los valores del triángulo que está aquí en la parte central de la pantalla. Entonces nos proporcionan el valor del cateto opuesto, que es 7, el valor del cateto adyacente, que es 5, que nos corresponde entonces encontrar el valor de la hipotenusa, la cual se puede encontrar con esta fórmula, esta ecuación denominada teorema de Pitágoras.
Nuestro teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Entonces, esos valores que nos da aquí el triángulo los vamos a reemplazar, los vamos a sustituir. Entonces, h a la 2 hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto opuesto al cuadrado, es decir, 7 elevado a la 2 más 5 elevado a la 2, que es el cateto adyacente. ¿Qué hacemos a continuación? Resolver las operaciones respectivas. Entonces, h al cuadrado va a ser igual a 7 al cuadrado. 7 al cuadrado es 49. O sea, 7 por 7, 49. Equivocadamente algunos pensarán que 7 a la 2 es 14. Pero en ese caso se trata de una potencia que consta de una base y un exponente. Es decir, debemos de realizar la multiplicación de la base el mismo número de veces del exponente. O sea, 7 multiplicado 2 veces. De igual manera para el 5. 5 elevado a la 2 es 25. 5 por 5, 25. Y vamos entonces resolviendo. Ponemos este exponente, 49 más 25 es 74. Entonces, ese exponente que está aquí en la parte izquierda pasa al otro lado como una raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 74. Y pues, digamos, esa raíz cuadrada en una calculadora nos va a resultar. Entonces, raíz cuadrada de 74 es 8,6. Si hacemos esa operación en nuestra calculadora, 8,6 u 8,60. Ese será entonces el valor que nos están preguntando en nuestro ejercicio. En este caso, entonces hemos hallado el valor que nos preguntaba. Entonces, inicialmente teníamos el valor del cateto opuesto 7, el valor del cateto adyacente 5. ¿Y qué se requiere en ese caso? El valor de la hipotenusa. Vamos entonces a sustituir el valor en el lugar correspondiente de la fórmula del teorema de Pitágoras. Cateto opuesto es 7, lo ponemos en ese lugar. Cateto adyacente es 5, lo ponemos en el lugar correspondiente de la fórmula y efectuamos las operaciones indicadas, es decir, resolvemos las potencias y sumamos 49 más 25, 74. Y este 2 que está aquí como exponente va a pasar al otro lado de la ecuación como una raíz cuadrada. Entonces raíz cuadrada de 74 es 8,60. Vamos entonces a ver un siguiente ejemplo donde se requiere también conocer el valor de un lado del triángulo rectángulo. En esta figura que ustedes observan aquí, ¿cierto? Nuestro ejemplo número 2, se conocen el valor de la hipotenusa, ¿cierto? Que es esta línea diagonal que termina pues de formar el triángulo que une los dos catetos. Entonces conocemos el valor de la hipotenusa que es 10 y el valor del cateto adyacente que es 6. Ahora bien, en comparación con el ejemplo anterior, lo que hacíamos era sumar los dos términos, ¿cierto? El valor de ambos catetos, cateto opuesto y adyacente. Sin embargo, en este nuevo ejemplo, como se requiere conocer el valor del cateto opuesto, hay que emplear y recordar lo relacionado con el manejo de ecuaciones. Si en este caso nuestra incógnita es el cateto opuesto y ya contamos con
dos valores conocidos, que son la hipotenusa y el adyacente. Entonces, nuestro cateto adyacente, que está sumando, va a pasar al otro lado a restar, ¿sí? Entonces, en ese sentido ya podemos reemplazar, sustituir los valores en el lugar correspondiente. Entonces, ¿cómo nos quedará nuestro ejercicio? ¿Cómo nos quedará? De la siguiente manera. Cateto opuesto va a ser igual, cateto opuesto al cuadrado va a ser igual al valor de la hipotenusa al cuadrado, que es 10, al cuadrado menos cateto adyacente, que es 6 elevado al cuadrado. En este caso entonces vamos a sustituir el número 10 en el lugar de la hipotenusa. Entonces tendremos 10 elevado al cuadrado menos 6 elevado al cuadrado. Y vamos entonces resolviendo las operaciones respectivas. Cateto opuesto al cuadrado va a ser igual a 10 elevado a la 2, que es 100, menos 6 elevado a la 2, que es 36. Y vamos resolviendo las operaciones. 100 menos 36 es igual a 64. Entonces, anotamos ese número. Y como un paso adicional, ese número, ese exponente, lo pasamos al otro lado como una raíz cuadrada. Entonces me va a quedar raíz cuadrada de 64. Raíz cuadrada de 64 va a ser igual a 8, ¿sí? Es decir, si efectuamos esa operación en nuestra calculadora, nos dará 8. O en otras palabras, si buscamos un número que al multiplicarse dos veces que me dé 64, pues será el 8. ¿Sí? En eso consiste la raíz cuadrada. En ese caso entonces ya encontramos el valor por el cual nos preguntan qué es el cateto opuesto. Ahora bien, vamos a plantear un ejemplo más para que podamos terminar de comprender esta parte del teorema de Pitágoras. Entonces bien, aquí tenemos un triángulo en el cual pues nos dan estos valores: 9 para la hipotenusa, 4 para el cateto opuesto. ¿Y qué debemos de hallar? El cateto adyacente, en comparación con los ejercicios anteriores, en donde debíamos hallar el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, si se nos presenta una situación parecida, un ejercicio parecido, entonces debemos de desarrollar el procedimiento como les he indicado. Vamos a mirar entonces este último ejemplo y vamos entonces a tener en cuenta lo siguiente. El valor del cateto adyacente será cateto adyacente al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto opuesto al cuadrado. Y aquí pasa algo bien importante, y es que cuando hemos finalizado, digamos en los ejercicios anteriores, en los ejemplos anteriores, al final se agrega, ¿sí?, una raíz cuadrada. Entonces, eso mismo vamos a hacer acá. Agregar una raíz cuadrada pues desde el principio, para tener en cuenta que eso pues es un paso necesario, que no necesariamente se hace al final, sino que desde el principio del ejercicio también es factible desarrollarlo. Ahora entonces vamos a empezar a resolver cada operación. Cateto adyacente va a ser igual a raíz cuadrada de 9 elevado a la 2, 81, menos 4 elevado a la 2, que es
16. Y resolvemos la resta que está pues al interior de nuestra raíz cuadrada. Entonces tenemos 81 menos 16. 81 menos 16 es 65. Entonces nuestro resultado será 8,06. Esa es la raíz cuadrada de 65. Y con esto entonces damos por terminado este primer video de la clase. Este fue entonces el primer concepto que comprendimos relacionado con trigonometría, el teorema de Pitágoras, usado entonces para conocer un valor del triángulo rectángulo.